Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un vídeo que de verdad, creo que los va a dejar con la boca abierta, igual que a nosotros nos dejó. ¿Se imaginan a uno de los galanes más codiciados del momento, a ese actor que rompe corazones y acapara portadas, hablando abiertamente de matrimonio? Pues agárrense porque eso es exactamente lo que ha sucedido con Can Yaman. Sí, han leído bien. Nuestro querido Can, que siempre ha sido un poquito reservado en cuanto a su vida privada, ha dado unas declaraciones que están dando mucho de qué hablar y que, para sorpresa de muchos, lo dejan en una posición de total apertura y, podríamos decir, hasta de una sorprendente madurez. Si son fans de Can Yaman, si les gusta estar al día de las últimas noticias de las celebridades, o si simplemente disfrutan de una buena historia que genere intriga, este vídeo es para ustedes. Y antes de meternos de lleno en toda esta polémica y sorpresa, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Es completamente gratis, les toma un segundo, y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros contenidos, porque créanme, tenemos mucho más para ustedes. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. No se arrepentirán. Bueno, vamos directo al grano. El título lo dice todo: sorpresa, Can Yaman responde a preguntas de matrimonio y deja a todos mudos. Y es que de verdad, la expectativa ante cualquier declaración de Can Yaman sobre su vida personal es altísima. Siempre está en el ojo del huracán, sus relaciones amorosas son objeto de análisis por parte de la prensa y sus seguidores, y sus apariciones públicas suelen generar miles de titulares. Sin embargo, hasta ahora, hablar de planes de boda o matrimonio había sido un terreno bastante inexplorado por él. Se le ha relacionado con muchas mujeres, ha tenido relaciones sonadas, pero el compromiso serio, el paso de dar el sí, quiero, parecía algo que mantenía en un plano mucho más íntimo, quizás incluso lejano. Pero en una reciente entrevista, algo cambió. Can Yaman, conocido por su carisma y su físico imponente, sorprendió a todos al abrirse sobre un tema que hasta ahora había esquivado con maestría. No es que haya anunciado que se va a casar mañana, ojo, pero la forma en que abordó la pregunta, la naturalidad con la que habló de la posibilidad de formar una familia y sentar cabeza, fue lo que realmente dejó a los periodistas y a la audiencia boquiabiertos. Durante esta entrevista, que se llevó a cabo en un contexto bastante relajado y sin la presión habitual de una alfombra roja o un evento oficial, le preguntaron directamente sobre sus planes de matrimonio. Las respuestas que solía dar solían ser evasivas, con sonrisas, frases como «ya llegará el momento» o «estoy enfocado en mi carrera». Pero esta vez, el tono fue diferente. Can Yaman, con esa mirada penetrante que lo caracteriza, respondió de una manera que denota un cambio de perspectiva. Dijo algo así como que el matrimonio es algo que considera importante, algo que forma parte de los planes de vida de cualquier persona que busca una estabilidad y construir algo duradero. Lo que realmente impactó fue que no lo dijo como una posibilidad remota, sino como una meta real, algo que ve como una etapa natural en su vida. Incluso llegó a comentar que cuando ocurra, querrá que sea algo especial, algo que comparta con la persona adecuada y que, obviamente, será un momento muy personal y no algo que se anuncie a bombo y platillo solo por el hecho de hacerlo. Lo fascinante de sus declaraciones es la sinceridad y la ausencia de esa típica pose de estrella esquiva. Se mostró como un hombre que ha reflexionado sobre su futuro, sobre lo que significa formar una familia y comprometerse seriamente con alguien. Para alguien que ha construido una carrera basada en parte en su imagen de soltero codiciado, este giro hacia un discurso más maduro y enfocado en el compromiso es, sin duda, una gran sorpresa. Los reporteros presentes en la entrevista, acostumbrados a obtener respuestas más genéricas, se quedaron realmente sin palabras. Se esperaban la típica respuesta evasiva, pero se encontraron con un Can Yaman que hablaba de la importancia de la familia, de encontrar a la persona correcta y de la eventualidad de casarse como una etapa deseada y no como algo a evitar. Esta entrevista ha reavivado el interés en su vida sentimental, pero ahora con una luz diferente. Ya no se trata solo de con quién está saliendo, sino de qué tipo de relación está buscando. Sus fans, que lo han seguido a través de sus proyectos televisivos y lo han admirado por su talento y su personalidad, ven en estas declaraciones una faceta aún más humana y cercana. Es como si nos dijera: soy un hombre con planes, con deseos, y uno de ellos es formar mi propia familia. Esto puede ser interpretado de muchas maneras.
Algunos dirán que es una estrategia de marketing para presentar una imagen más madura y accesible. Otros, y yo me inclino más por esta opción, creen que es un reflejo genuino de su crecimiento personal y de su deseo de sentar cabeza. Después de todo, Can Yaman ha estado en la cima del éxito desde joven, ha viajado, ha vivido muchas experiencias, y es natural que en algún momento uno empiece a pensar en otros aspectos importantes de la vida. Lo interesante es que no dio nombres ni pistas sobre alguna relación en particular. Simplemente habló del concepto de matrimonio y familia como algo deseable en su futuro. Esto deja abierta la puerta a la especulación, pero de una manera más positiva. En lugar de los rumores sobre rupturas y romances fugaces, ahora se habla de la posibilidad de que Can Yaman esté listo para dar un paso importante. Esto, para muchos de sus seguidores, es una noticia emocionante. Se imaginan al actor formando una familia, continuando con su legado, pero ahora desde una perspectiva más personal y estable. Las redes sociales se han inundado de comentarios sobre estas declaraciones. Hay quienes lo apoyan incondicionalmente expresando su felicidad por verlo tan abierto y reflexivo. Otros, como es natural, especulan sobre quién podría ser la afortunada. Pero lo que nadie puede negar es el impacto de sus palabras. Creo que es importante destacar que Can Yaman ha sabido manejar muy bien su carrera y su imagen pública. Si bien ha sido objeto de atención constante por parte de la prensa rosa, también ha sabido mantener un cierto control sobre lo que comparte. Y en esta ocasión, al decidir hablar de matrimonio de una manera tan directa, ha demostrado una gran confianza en sí mismo y en su proceso personal. No se trata de una declaración forzada, sino de una reflexión profunda que ha querido compartir. Esto genera una conexión mucho mayor con su público, porque deja de ser una figura de fantasía para convertirse en una persona con aspiraciones y planes de vida comunes a muchos. Para resumir brevemente, en este vídeo hemos analizado las sorprendentes declaraciones de Can Yaman sobre el matrimonio. Hemos visto cómo, lejos de evadir la pregunta, el actor turco ha respondido con madurez y apertura, hablando del matrimonio como una etapa deseada en su futuro y de la importancia de formar una familia. Estas palabras han dejado a todos, desde la prensa hasta sus fans, completamente mudos ante esta faceta inesperadamente reflexiva y comprometida del galán. Ha sido un giro interesante en su narrativa pública, pasando de ser el soltero codiciado a un hombre con planes de futuro más allá de la pantalla. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta noticia tanto como yo al prepararla. Ha sido fascinante ver cómo una declaración puede cambiar por completo la percepción que tenemos de una celebridad. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas palabras de Can Yaman. ¿Creen que es un indicio de que está a punto de dar un paso importante en su vida amorosa? ¿O simplemente es una reflexión sobre el futuro? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos. Y si les ha gustado este contenido y quieren seguir recibiendo más noticias, análisis y sorpresas del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman o que les interese este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Clic en ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.